¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Horacio García. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Educación para la Libertad. Te estaré presentando en esta ocasión un nuevo video, un tanto diferente, un tanto curioso a los otros videos que les he presentado. Debo indicarte que este video fue grabado durante el año 2020 para mis prácticas de graduación. Entonces fue un requisito necesario para poder graduarme y realizar diferentes videos de docencia. ¿Cuál fue la razón? Pues cuando empezó el confinamiento, cuando empezaron los toques de queda en Guatemala, por parte de la universidad se nos solicitó, se nos indicó que para poder obtener el examen privado y la graduación debíamos realizar nuestras clases modelo en casa. De esa manera, en este video yo te estaré presentando la clase modelo que yo grabé el año pasado de el análisis comparativo de los problemas centroamericanos. De esta manera, con mucho cariño para todos mis estudiantes, comparto esta clase modelo. ¿Y qué significa esta clase modelo? Significa que tiene todos los pasos que deben darse en una clase de estudios sociales para poder adecuadamente, ¿sí?, con los estudiantes. Por esa razón es que notarás una voz muy curiosa en el video. Y la voz muy curiosa es de un estudiante, pero ese estudiante es mi querida madre. Pues mi querida madre me ayudó a sostener el video, a sostener el teléfono para poder realizar el video. Estábamos confinados, no teníamos acceso a muchas herramientas, entonces la única opción que teníamos era pues que alguien me ayudara a sostener el celular, el dispositivo móvil, para poder grabar los videos. Entonces esta va a ser una serie de videos que te estaré compartiendo de clases modelo que realicé durante estos periodos del 2020. Entonces de esta manera pues con mucho cariño para todos mis estudiantes. Debo indicarte también de que es un análisis comparativo de los problemas centroamericanos. Posteriormente te estará llegando tu hoja de trabajo, así que espero sea de tu agrado el video. Y pues si te gusta, puedes suscribirte a mi canal de YouTube y darle like. Entonces aquí va esta clase modelo para el curso de Geografía Económica y también para estudios sociales. Entonces ahí vamos. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Esta es la séptima clase que tenemos de Geografía Económica. Espero que estén sentados en sus lugares. Espero que presten mucha atención, por favor. Ya son los últimos periodos que vamos a estar en clase. Necesito, por favor, que estén muy atentos a las clases que vamos a estar dando. Ya vamos a ir terminando los bloques de aprendizaje que habíamos dicho. Y vamos a ver, primero, antes que todo, siempre empezamos con la fecha, ¿verdad? El día de hoy es 17, ¿verdad? Sí, profe, 17 de mayo. 17 de mayo del 2020. Entonces no vamos a poner la fecha esta vez porque vamos a trabajar un cartel de Centroamérica, como ustedes lo pueden observar. Entonces luego de la fecha vamos a siempre empezar con una frase motivacional. La frase motivacional es del célebre literato Miguel Ángel Asturias y dice así: para un pueblo hambriento e inactivo, la única forma en la que Dios puede aparecer es en la comida y en el trabajo. Esta frase cae muy bien ante la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Es muy importante que siempre articulemos nuestra materia con la realidad que estamos pasando, con lo que estamos viviendo. Entonces, esta es la frase que quiero dejarles este día. Necesito que empecemos con ánimo en la clase, necesito que le echemos ganas en este periodo que estamos empezando, con ánimo, con fuerza, y empecemos un nuevo tema. Entonces, como ustedes se acuerdan, en la retroalimentación pasada habíamos trabajado lo que eran
procesos globales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos un mapa? ¿Se acuerdan, verdad? Sí, profe. ¿Se acuerdan que hicimos un mapa? Y que hicimos distintos procesos globales. Hicimos distintos procesos globales. Entre ellos estaban procesos económicos, procesos sociales, procesos políticos y cómo estaban divididas las potencias, cuáles eran sus estrategias, cuáles eran las potencias mundiales, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos en el curso pasado. Ahora, en este curso, vamos a salir un poco de eso, ¿sí? Vamos a salir un poco de los procesos globales, del mapamundi que hicimos, y vamos a enfocarnos más en contextos más específicos de la geografía económica, como parte de los procesos geográficos. Como ustedes se pueden dando cuenta, miren, observemos todos el mapa de Centroamérica. Este día vamos a trabajar lo que es, ya vamos a acercarnos un poco más, a lo que son procesos económicos, a procesos geopolíticos que inciden más en la región centroamericana. Ya vamos a salir un poco, vimos todas las partes todos los procesos globales del planeta Tierra, lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que son procesos geopolíticos centroamericanos. Entonces, para esa parte, procesos geopolíticos centroamericanos. Entonces lo que vamos a ver es, no vamos a ver el mapa de Centroamérica, porque el mapa de Centroamérica ya lo vimos. Vamos a ver cómo incide Centroamérica dentro de los procesos geopolíticos derivados de las influencias que tiene la superpotencia que es Estados Unidos. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Ya no vamos a ver tanto China, ni vamos a ver tanto procesos económicos en Europa, ni cómo inciden las grandes potencias, sino vamos a ver cómo incide Estados Unidos en la región centroamericana. Hay algo, entonces, el tema que vamos a trabajar este día se llama globalización y regionalización, el triángulo de Centroamérica, tratados nacionales e internacionales sobre migración. Y ustedes ya saben de que, vamos a dejar esto por aquí. Ustedes ya saben que nuestro método para trabajar en las clases siempre es una hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, esta es la hoja de trabajo número 6 que vamos a estar haciendo. Entonces, aquí primero siempre leemos las instrucciones y qué vamos a hacer este día. Primero vamos a tener la hoja de trabajo, ¿sí? La hoja de trabajo. Luego de eso tenemos el material que es el mapa que vamos a estar utilizando. Y luego de eso vamos a hacer un análisis comparativo. Observen. Entonces, en el análisis comparativo vamos a estar trabajando lo que son los problemas más grandes de Centroamérica que yo les voy diciendo. Por ejemplo, pandillas, narcotráfico, vamos a ver qué similitudes tiene una cosa con la otra. Y luego vamos a estar trabajando lo que son migraciones y pobreza. ¿Qué similitudes tienen las migraciones y qué similitudes tienen la pobreza entre sí? Entonces, primero pongan atención. Primero yo voy a estar trabajando, explicando, lo que es el mapa de Centroamérica. ¿Qué pasa aquí? Y usted, en la primera actividad, me va a señalar. Usted va a ir conmigo y me va a ir señalando cada una de esas partes, ¿sí? Yo le voy a hablar primero de características de Centroamérica y usted las va a señalar en su hoja de trabajo. Luego de eso, usted las va a señalar con una flecha. Ponga atención, como dice aquí. En esta actividad localice los siguientes puntos de las características más importantes de los países centroamericanos, según lo explica el profesor. Luego de ello debe dibujar el triángulo de Centroamérica, en donde se analizará en el ejercicio número 2 los problemas geopolíticos que engloban a Guatemala, Honduras y El Salvador. Yo le voy a explicar ahorita esto para que entremos en materia de una vez. Entonces, primero vamos a hablar de Centroamérica. Bueno, jóvenes, entonces Centroamérica ha sido desde la independencia de Guatemala, una región de caudillos, una región de dictadores, una región de procesos políticos inacabados. Eso ha sido Centroamérica, ¿sí? Ha sido
una falsa unión centroamericana que nunca se logró, una utopía, caudillos conservadores, caudillos liberales, que intentaron unir a Centroamérica en un solo bloque. ¿Y qué quería decir eso? Quería decir de que todos fuéramos centroamericanos, que no tuviéramos distinción de raza ni etnia, que no hubieran nicaragüenses, que no hubieran salvadoreños, que no hubieran guatemaltecos, costarricenses, a excepción de Panamá, que se unió en el siglo XIX, que se unió a Centroamérica, porque era región de la Gran Colombia, como ustedes ya lo han visto en sus clases de historia de básicos. Entonces, procesos inacabados, procesos políticos, sueños de caudillos que intentaron por la fuerza unir a la región de centroamericana y que nunca lo lograron. Eso fue Centroamérica durante el siglo XIX, durante el siglo XX. Pero hay algo importante, saliendo de los españoles, saliendo de las políticas de los españoles durante el siglo XIX, se enfrentó ¿a quién? ¿A quién creen que, a qué potencia creen que después de España, qué potencia creen que cambió? ¿A qué potencia empezó a estar sometida a partir del siglo XX? ¿Qué potencia creen que empezó a estar? ¿Qué potencia creen que dominó Centroamérica en el siglo XX? Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Centroamérica nunca ha estado exenta, nunca ha trabajado por sí sola. Se intentó que fueran los Estados Unidos centroamericanos en el siglo XIX y siglo XX, similar a México y similar a Estados Unidos, con una constitución. Nunca se logró, guerras civiles, luego militares, dictadores, gobiernos militares, procesos para detener procesos ideológicos de otras revoluciones de otras partes, que nunca se lograron y que fueron solo represión y por la fuerza. Y en eso llegamos, en esos procesos llegamos hasta el siglo XXI. Llegamos como una región que salió de las guerras civiles, en donde quedamos en medio del comunismo y del capitalismo y de la Guerra Fría. ¿A qué llegamos entonces? Llegamos a los acuerdos de paz que firmaron distintos gobiernos centroamericanos como El Salvador y Honduras, y Guatemala, y luego Nicaragua. Procesos en donde firmaron la paz, pero ¿qué nos quedó? ¿Qué vino después de eso para la región centroamericana? ¿Qué fue lo que pasó? Se terminaron las guerrillas, se terminaron los militares, las dictaduras militares, pero ¿qué entraron? ¿Qué proceso entró? ¿Por quién nos vimos influenciados? Nos vimos influenciados entonces igual por Estados Unidos, solo que Estados Unidos cambió las guerras por los problemas sociales. ¿Y qué tipo de consecuencias tuvieron? Se los voy a adelantar. Tuvieron jóvenes que no tenían la culpa de estar metidos, de ser producto de las guerras civiles y de salir huyendo del país, como lo fueron las pandillas juveniles, observen. Las pandillas juveniles, y aquí puse una imagen del Chapo, porque también el narcotráfico fue esa situación, ¿sí? Las pandillas surgieron como jóvenes que salieron huyendo de las guerras en Centroamérica durante los años 80, y luego de eso regresaron de forma racista. Estados Unidos los expulsó y adquirieron una moda, adquirieron una semblanza similar a las pandillas de Nueva York, a las pandillas de negros, y vinieron aquí buscando trabajo, pero no vinieron solo a eso, sino vinieron buscando oportunidades de empleo en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Y los gobiernos neoliberales que surgieron a partir de 1996 nunca encontraron eso. ¿Y qué se convirtieron las pandillas entonces? Se convirtieron en fenómenos sociales, en problemas sociales y dolores de cabeza primero para los gobiernos y luego para toda la población, ¿sí? Jóvenes delinquiendo, jóvenes que utilizan drogas, jóvenes que extorsionan. ¿Es eso acaso problema de nosotros? ¿Es eso acaso nosotros somos los culpables de eso? Entonces, quiero que pongamos atención en algo. Usted en este momento, las pandillas y el narcotráfico fue otro problema. Las pandillas, el narcotráfico, la pobreza y la migración. Entonces,
Eso ha sido uno de los grandes problemas de Centroamérica, pero no se ha visto solo en toda la región centroamericana, sino se ha visto en 3 países específicos, y lo que vamos a hablar es del triángulo centroamericano. Entonces, ese triángulo centroamericano, mírelo bien, se encuentra aquí, mire, yo lo voy a dibujar, pero no quiero manchar el mapa. Solo voy a hacer una seña y usted va a ir observando. Va a dibujar un triángulo centroamericano entre Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Sí? Entonces yo no quiero dibujarlo, no quiero hacerlo más grande porque no quiero dañar el mapa que nos sirva más adelante. Entonces necesito que usted dibuje un triángulo entre Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿sí? Porque ahora vamos a eso. Ya hablamos del triángulo centroamericano, que son varios factores: pobreza, narcotráfico, migración, pandillas y ahora algo que se ha puesto muy de moda, que es la corrupción de los gobernantes. Esos 5 factores usted va a poner atención y me los va a anotar cuando yo le pida que hagamos el ejercicio: narcotráfico, pandillas, pobreza, migración y corrupción de los gobiernos. Ese triángulo, ¿sabe por qué? Porque Estados Unidos, para que la gente, aquí estamos arriba, para que la gente deje de emigrar a Estados Unidos ha desembolsado millones de dólares para estos 3 países. Mire, Guatemala, ponga atención, Guatemala, El Salvador y Honduras ya ha creado políticas de desarrollo, y esas políticas de desarrollo han sido para que los gobiernos aumenten y fortalezcan el Estado, ¿sí? Y dejen de enviar migrantes. Entonces Estados Unidos le ha dicho a estos países: miren ustedes, a ver qué hacen. Miren qué hacen para fortalecer a su Estado. Dar condiciones de crear políticas masivas que den empleo, que brinden una salud pública, una educación pública, que den empleo a millones de personas, ¿sí? Que mejoren las condiciones de vida de las personas. Eso le ha dicho el gobierno de Estados Unidos a los gobernantes de El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Y qué ha pasado? Pues no han hecho caso. Al contrario, se lo han gastado en corrupción, en desvío de fondos, etc. Entonces, Estados Unidos tiene estrategias para estos 3 países, ¿sí? Así como se lo dice aquí. En estos 3 países se maneja esa política, impulsada por Estados Unidos. Entonces, esas son políticas regionales, políticas de geopolítica regional, ¿sí? Estados Unidos quiere contener ese flujo de migrantes. Esas son las 3 características, esos son los 3 males que azotan a estos 3 países. Pero le dije que le iba a dar otras consideraciones acerca de Centroamérica. Entonces, así se catalogan estos 3 países. ¿Cómo se cataloga Nicaragua? Nicaragua no entra dentro de estos 3 países. ¿Por qué no entra dentro de estos 3 países? Porque Nicaragua tuvo un proceso revolucionario que funcionó y que no funcionó, pero al final terminó siendo un dictador de izquierda que está hostigando a su pueblo. ¿Cómo se llama ese dictador que está en Nicaragua? ¿Cómo se llama? Ortega. Sí, Daniel Ortega, exactamente, muy bien. Entonces, Nicaragua no tiene procesos como los que les dije anteriormente, pero a ciencia cierta no se sabe si ellos han logrado mejorar su educación, su salud, su tecnología. Pero Nicaragua es una nación en donde no hay pandillas, en donde no hay narcotráfico. Esa es una característica de Nicaragua que yo le puedo dar. Costa Rica. ¿Qué pasa con Costa Rica? Costa Rica le dicen el hermano mayor de toda Centroamérica. ¿Por qué? Costa Rica no tiene ejército. Mire cómo está afrontando el COVID-19 Costa Rica. La gente es muy ordenada, la gente no está haciendo problemas. ¿Por qué? Porque ellos desde hace 50 años comprendieron que las razones para vivir de las personas era el bienestar social de la gente, no estarse peleando. Y los gobiernos de Costa Rica, no importa si fueran de izquierda o de derecha, comprendieron eso. Entonces, se pusieron de acuerdo y le dieron mejores condiciones.
Y Panamá, pues Panamá es de influencia estadounidense. Panamá hay pobreza, ¿sí? Entonces, esas son las características que yo les puedo decir de cada uno de los países de Centroamérica, ¿sí? Entonces, retomando de nuevo el tema, ¿dónde está el Triángulo de Centroamérica? ¿Me pueden decir esos 3 países, por favor? Salvador, Honduras y Guatemala. Exactamente. ¿Y por qué Estados Unidos tiene influencia sobre esos 3 países? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son los males que afectan a estos 3 países? Pandillas, corrupción, narcotráfico, pobreza, inmigración. Exactamente. ¿Y dónde viene? ¿De quién creó esa política para esos 3 países? Estados Unidos. ¿Y para qué quieren que mejoren esas condiciones para que no lleguen migrantes a dónde? A Estados Unidos. Y que dejen de enviar migrantes. Bueno, esas son las características centrales de lo que es Centroamérica, ¿sí? Ahí le di una parte de Centroamérica. Nosotros no nos enfocamos directamente en la producción, en la ganadería, en cuestiones cualitativas de eso, ¿no? Nosotros en geografía económica debemos enfocarnos más que todo en cuestiones sociales, entender la geopolítica de esa manera. ¿Por qué? Porque en la próxima clase que veamos vamos a ver la historia geopolítica de Guatemala y de Estados Unidos. Entonces, ahora pasemos a nuestra hoja de trabajo. Entonces, mire, pues en su hoja de trabajo, colóqueme por favor, según lo que yo le dije, ¿qué similitudes cree usted que tienen las pandillas con el narcotráfico? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué similitudes cree usted que tienen? Una de ellas es que las pandillas trabajan con el narcotráfico, ¿sí? Y los narcotraficantes reclutan muchachos jóvenes para servirles de sicarios, ¿verdad? Para servirles de escudo, ¿sí? Para venderles armas, para que vayan a delinquir. Son 2 problemas sociales. Y según usted lo ha entendido aquí en la hoja de trabajo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué similitudes tiene? Anóteme 5 similitudes. Pandillas y narcotráfico. Bueno, en la siguiente, ¿qué similitud tiene la pobreza con la migración? ¿Qué similitud tiene? Es sencillo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué similitud tiene la pobreza? La pobreza es que la gente no tiene recursos. Entonces, como no tiene recursos, tiene que irse, ¿a dónde? A Estados Unidos. ¿Sí? Y tiene que montar la bestia, tiene que subirse a un tren y ya cuando les dé una clase de migración ya les voy a hablar de eso, ¿sí? Porque no tiene trabajo, sí, profe. Porque no tienen trabajo, exactamente. Por eso salen miles de jóvenes a otro país, a México. ¿Y qué les pasa en México? Los asaltan, pierden sus miembros, ¿verdad? En los trenes se cae la gente, pierde la mano, pierde un pie. Entonces, no llegan a Estados Unidos y no logran el sueño americano. Bueno, entonces, eso sería parte de la clase que vamos a ver el día de hoy. Entonces, necesito, por favor, que me haga su hoja de trabajo y que reconózcame, pues. Mire, pues, reconózcame ese triángulo de Centroamérica y me identifica, por último, las características de Centroamérica que yo le mencioné en esta parte, ¿sí? Entonces, esa sería la clase del día de hoy. Espero hayan puesto atención, hacen su ejercicio y fue un gusto estar con ustedes y nos miramos a la siguiente clase. Gracias, profe. Feliz tarde.